Cada mañana, antes de que el sol comenzara a asomarse por los edificios grises de la ciudad, Lucía ya estaba despierta. El frío se colaba por las ventanas de su pequeño departamento, pero eso no era nada comparado con el frío que sentía en su corazón. La vida no había sido fácil para ella. Desde muy joven había aprendido que para salir adelante había que luchar con todas las fuerzas, incluso cuando parecía que nadie creía en ti. Lucía tenía un talento especial. Hacía chocolates. No eran chocolates comunes, sino pequeños trozos de dulzura hechos a mano con ingredientes sencillos, pero mucho amor y dedicación. Cada pieza era una esperanza, una ilusión que guardaba en su canasta, que llevaba consigo por las calles de la ciudad, esperando que alguien apreciara su trabajo y su esfuerzo. La ciudad despertaba lenta y silenciosamente. El ruido de los coches y las voces de los vendedores ambulantes comenzaban a llenar el aire. Lucía caminaba con paso firme, a pesar del peso de la canasta en su brazo. La rutina era dura. Caminar horas, enfrentarse a la indiferencia, a veces a la incomodidad de quien no quería ni mirarla. Sin embargo, ella nunca perdía su sonrisa, esa que parecía iluminar incluso los días más nublados. La gente pasaba a su lado, algunos con prisas, otros con rostros cansados y vacíos. Muchos no se detenían, no compraban. Pero Lucía no se desanimaba. Sabía que cada día era una nueva oportunidad, que cada paso podía acercarla un poco más a un sueño que parecía lejano. Abrir su propia chocolatería, un lugar donde sus chocolates pudieran llegar a muchas personas y donde ella pudiera sentirse digna y respetada. Mientras caminaba por una avenida concurrida, notó que algunas miradas se posaban en ella, no por su canasta ni por los chocolates, sino por su sonrisa. Era una sonrisa diferente, que hablaba de resistencia y esperanza. Una mujer mayor la miró un instante y le devolvió una sonrisa cansada, como si ambas compartieran un secreto invisible. Lucía llegó hasta un semáforo, donde el tráfico se detenía por unos minutos cada vez. Allí, entre los coches y el ruido, su vida parecía suspendida. Era su lugar favorito para vender, aunque a veces sentía que solo hablaba con las paredes o con las prisas de los conductores. Sin embargo, ese día algo diferente sucedería. En uno de los autos de lujo que esperaban, un hombre observaba la escena. No era un hombre común, era un empresario, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y a controlar su entorno. Pero en ese momento, algo en la sonrisa de Lucía le llamó la atención. No era la típica sonrisa de quien pide algo. Era una sonrisa auténtica, limpia, que parecía desafiar al mundo. El hombre bajó un poco la ventana y, con voz firme pero amable, pidió un chocolate. Lucía lo miró sorprendida, no tanto por la compra, sino porque ese hombre parecía diferente a los demás. Mientras le entregaba el dulce, sus ojos se cruzaron, y en ese instante algo cambió. Fue una conexión silenciosa, una chispa que ninguno de los dos pudo ignorar. El semáforo volvió a cambiar, y el auto arrancó lentamente. Lucía se quedó mirando cómo el hombre se alejaba, preguntándose si ese encuentro era solo una casualidad o el comienzo de algo más grande. Con la canasta casi vacía y el corazón un poco más ligero, Lucía siguió su camino. Sabía que no podía rendirse. Esa sonrisa que siempre llevaba puesta no era solo para los demás. Era para ella misma, para recordarle que aún en los momentos más difíciles, la esperanza puede ser la fuerza que mueve el mundo. Lucía no podía dejar de pensar en aquel hombre del auto lujoso. Su sonrisa no se parecía a la de los demás. Era una sonrisa que, de alguna manera, parecía entenderla sin necesidad de palabras. Esa noche, mientras preparaba más chocolates en su pequeña cocina, sus pensamientos volvían una y otra vez a ese encuentro inesperado. La vida en la ciudad era dura, especialmente para alguien como Lucía, que luchaba día a día para sobrevivir con lo poco que tenía.
Pero esa sonrisa le dio una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. A veces, en medio de tanta indiferencia, una mirada puede cambiarlo todo. Al día siguiente, Lucía salió de casa con su canasta llena otra vez, pero esta vez con un sentimiento diferente. La rutina continuaba, pero algo dentro de ella había cambiado. Mientras caminaba entre las calles llenas de ruido y gente apurada, algunos la miraban de reojo, otros con curiosidad, pero ella ya no se sentía invisible. En la esquina de siempre, donde el tráfico se detenía por el semáforo, Lucía notó que había más autos de lujo que de costumbre. El lugar estaba más concurrido y el aire parecía cargado de tensión. Ella se preguntó si acaso el destino estaba jugando a su favor otra vez. Pasaron varios minutos antes de que aquel auto conocido apareciera de nuevo. El hombre del día anterior bajó la ventana lentamente y la miró fijamente. Esta vez no pidió chocolates, solo sonrió y asintió con la cabeza. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Volvería a hablar con ella? ¿O simplemente era un saludo sin mayor importancia? Mientras el auto avanzaba, un sentimiento extraño se instaló en su pecho. Había algo en ese hombre que parecía diferente, no solo por su ropa o el brillo de su coche, sino por la mirada profunda que escondía. Era la mirada de alguien que, a pesar de tenerlo todo, buscaba algo que no podía comprar. Los días siguientes, Lucía continuó su rutina, pero cada vez que pasaba por ese semáforo, su corazón latía más rápido. A veces, veía al hombre observándola desde lejos, otras veces solo una sonrisa leve. Poco a poco, sin darse cuenta, una conexión silenciosa crecía entre ellos. Sin embargo, la realidad no desaparecía. Lucía seguía enfrentando el rechazo de muchas personas que ni siquiera querían detenerse a comprar un chocolate. Algunas veces se sentía cansada, a punto de rendirse, pero recordaba aquella sonrisa y encontraba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras se refugiaba bajo la sombra de un árbol para protegerse del sol intenso, una mujer mayor se le acercó. La mujer miró la canasta de chocolates con cariño y le dijo con voz suave: «No es fácil luchar todos los días, pero tu sonrisa es un regalo para esta ciudad». Esas palabras llegaron directo al corazón de Lucía y le recordaron que su esfuerzo valía la pena. Mientras hablaban, Lucía recordó todas las dificultades que había tenido que superar. La pobreza, la soledad, las noches sin dormir pensando en un futuro mejor. Pero también recordó su pasión por los chocolates, el amor que ponía en cada pieza y la ilusión de algún día tener un lugar propio donde venderlos. Al caer la tarde, Lucía volvió a caminar hacia el semáforo, con la esperanza puesta en el día siguiente. Aunque no sabía qué le depararía el futuro, había aprendido que una sonrisa puede ser mucho más poderosa de lo que parece. Esa noche, antes de dormir, miró su canasta vacía y sonrió. Sabía que, aunque vendiera pocos chocolates, estaba vendiendo algo mucho más valioso: esperanza. El día amaneció con una mezcla de nervios y expectativa para Lucía. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que ese momento que tanto había esperado estaba a punto de llegar. Con su canasta de chocolates firmemente en el brazo, caminó hacia la esquina donde el semáforo detenía el tráfico cada tarde. Su corazón latía con fuerza, pero su sonrisa, esa sonrisa que siempre llevaba, seguía intacta. Mientras esperaba, la ciudad seguía su ritmo acelerado, indiferente para muchos, pero llena de historias para quienes saben mirar. El sol comenzaba a calentar el asfalto y el murmullo de los autos y peatones se mezclaba con el ruido lejano de una sirena. Lucía buscaba en cada rostro una señal, un motivo para no perder la esperanza. Fue entonces cuando vio aparecer aquel auto elegante, el que tantas veces había detenido su mirada. Pero esta vez, algo había cambiado. La ventana se bajó lentamente, y él,
El hombre, que parecía vivir en un mundo diferente, la miró directamente a los ojos. En ese instante, Lucía sintió que el tiempo se detenía, como si todo a su alrededor desapareciera. ¿Quieres venir a tomar un café conmigo?, preguntó el hombre con voz suave pero firme. Lucía quedó en silencio, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Era una invitación que jamás había esperado, una oportunidad que parecía demasiado grande para ella. Sin dudarlo, aceptó. Guardó su canasta con cuidado y subió al auto que la llevaría a un mundo desconocido. Mientras el vehículo avanzaba, ella miraba por la ventana, observando cómo la ciudad que tanto conocía se alejaba lentamente. En la cafetería, el ambiente era cálido y acogedor, muy distinto a la frialdad de las calles. Lucía se sentía nerviosa, pero también curiosa. El hombre se presentó como Alonso, un empresario que había dedicado su vida a construir un imperio, pero que en ese momento buscaba algo más. Durante la conversación, Alonso escuchó atentamente la historia de Lucía. Ella le habló de su infancia difícil, de las noches sin dormir, de la lucha constante por salir adelante. También le contó sobre su pasión por los chocolates y el sueño que guardaba en secreto: tener una chocolatería propia. Alonso no solo escuchaba, también sentía. En su mirada había una mezcla de admiración y sorpresa, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo a través de las palabras de Lucía. Ella, por su parte, se sorprendía de lo sencillo que podía ser hablar con alguien que parecía tan distinto, y sin embargo, tan cercano. Cuando la charla terminó, Alonso hizo una propuesta inesperada. «Quiero ayudarte a cumplir ese sueño», dijo. «Creo que tienes algo especial, algo que va más allá de los chocolates. Quiero que confíes en mí». Lucía sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la emoción, sino por el miedo a lo desconocido. ¿Podría realmente confiar en alguien como Alonso? ¿Y si era solo un espejismo, una ilusión pasajera? Pero algo dentro de ella le decía que debía intentarlo. Después de años de luchar sola, esa mano extendida era una oportunidad que no podía dejar pasar. Cuando salió de la cafetería, la luz del atardecer bañaba la ciudad con tonos dorados. Lucía sintió que por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía un poco más claro, como si una puerta invisible se hubiera abierto para ella. Esa noche, mientras preparaba sus chocolates con más ilusión que nunca, recordó la sonrisa que había cambiado todo, la sonrisa que no solo había tocado el corazón de un millonario, sino también el suyo propio. Lucía nunca olvidaría aquel día cuando la vida parecía haber cambiado con una sola sonrisa. La invitación de Alonso había sido inesperada, pero también un rayo de esperanza en medio de tanta incertidumbre. Sin embargo, la realidad estaba por demostrar que no todo sería sencillo. Desde el primer momento, Lucía sintió una mezcla de emociones. Por un lado, la emoción de ser escuchada y valorada. Por otro, el miedo a lo desconocido y a las promesas que a veces no se cumplen. Pero decidió confiar, porque después de años luchando sola, esta parecía una oportunidad real, tangible. Alonso comenzó por conocer el trabajo de Lucía en profundidad. Visitó los lugares donde ella vendía sus chocolates y observó cómo la gente reaccionaba ante ella y sus productos. No se trataba solo de negocios para él, sino de entender el mundo de Lucía, sus desafíos, sus fortalezas y también sus dudas. Poco a poco, la relación entre ellos fue creciendo en confianza. Alonso le presentó a personas clave que podían ayudarla: un maestro chocolatero reconocido, un diseñador para el empaque y un experto en marketing. Lucía, aunque abrumada, sintió que por primera vez tenía un equipo detrás que creía en ella. Pero no todo fue fácil. Los días siguientes estuvieron llenos de pruebas. La vida de Lucía, acostumbrada a la calle y a la lucha constante, chocaba con el mundo empresarial, lleno de términos complicados y decisiones rápidas.
En más de una ocasión, dudó si estaba preparada para ese cambio. Una tarde, mientras revisaban juntos las primeras recetas que querían perfeccionar, Alonso le confesó que él mismo había vivido momentos difíciles, que el dinero no era todo y que también había buscado algo que le diera sentido a su vida. Eso hizo que Lucía se sintiera aún más conectada con él. En uno de esos encuentros, Alonso le preguntó qué significaba para ella cada chocolate que hacía. Lucía respondió sin dudar: cada chocolate lleva un pedazo de mi historia, de mis sueños y de mi lucha. No es solo un dulce, es la esperanza que ofrezco a quienes me compran. Esa frase quedó grabada en la mente de Alonso y se convirtió en el lema para el proyecto que juntos comenzarían. Querían que la gente no solo disfrutara del sabor, sino que también conociera la historia detrás de cada pieza. Mientras trabajaban en el plan para abrir una pequeña chocolatería, Lucía seguía vendiendo en la calle, pero con un ánimo renovado. Sabía que ese esfuerzo diario era solo el comienzo y que pronto podría ofrecer algo mucho más grande y duradero. Sin embargo, la presión también aumentaba. Los recursos eran limitados, el tiempo escaso y la competencia feroz. Pero la sonrisa de Lucía seguía siendo su mejor arma, la que le recordaba por qué había comenzado. Una noche, después de una jornada agotadora, Lucía se sentó sola en su pequeño departamento y miró al techo. Pensó en todo lo que había vivido, en la incertidumbre del futuro y en la promesa que había hecho a sí misma de no rendirse jamás. Al día siguiente, con renovada energía, fue a reunirse con Alonso para cerrar los últimos detalles del proyecto. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Ese día, mientras caminaba hacia la reunión, una persona se detuvo frente a ella y le dijo con sinceridad: «Tu sonrisa tiene el poder de cambiar vidas. No la pierdas nunca». Lucía sonrió, con el corazón lleno de esperanza, porque sabía que su lucha apenas comenzaba, pero también que, por primera vez, tenía la oportunidad de transformar su destino. Lucía sentía que cada día era una batalla, pero también una oportunidad para acercarse a su sueño. La propuesta de Alonso no solo le ofrecía una nueva vida, sino que le mostraba un camino que hasta entonces parecía inalcanzable. Sin embargo, la realidad no siempre es tan amable, y pronto tendría que enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba su determinación. La idea de abrir una chocolatería comenzó a tomar forma, pero con ella llegaron las dificultades. Los trámites burocráticos, la búsqueda del local ideal y la inversión económica parecían montañas que Lucía no sabía cómo escalar. Alonso estuvo a su lado en cada paso, guiándola y alentándola, pero también dejándole claro que la perseverancia sería clave. Mientras tanto, en la calle, donde todo había comenzado, Lucía seguía vendiendo chocolates. Cada sonrisa que recibía y cada cliente que confiaba en ella eran como pequeños regalos que le recordaban por qué no podía rendirse. Sabía que su futuro dependía de esas ventas y de cada esfuerzo cotidiano. Un día, al entrar en una tienda para comprar ingredientes, Lucía escuchó un comentario despectivo de una persona que dudaba de su capacidad. Esas palabras dolieron, pero no la derrumbaron. En lugar de eso, despertaron en ella una fuerza renovada, una necesidad de demostrar que el esfuerzo y la pasión pueden superar cualquier obstáculo. Alonso, por su parte, seguía impresionado con la tenacidad de Lucía. No solo por su habilidad para crear chocolates únicos, sino también por su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad. Juntos empezaron a diseñar un plan para dar a conocer la marca y llegar a más personas. Con ayuda de expertos en publicidad, crearon una campaña que contaba la historia de Lucía, una joven que, con solo una canasta de chocolates y una sonrisa, había conquistado el corazón de un empresario y luchaba por cambiar su destino. La historia tocó a muchos, y pronto la pequeña emprendedora comenzó a recibir más apoyo y reconocimiento. Pero el camino no fue lineal. Hubo momentos de duda.
noches sin dormir y decisiones difíciles. Lucía se preguntaba si realmente estaba preparada para lo que venía, pero cada vez que miraba su canasta vacía, recordaba que ese vacío era solo temporal y que pronto estaría llena de sueños cumplidos. Una tarde, Alonso le propuso un evento especial para presentar oficialmente los chocolates y la historia detrás de ellos. Sería en un parque céntrico de la ciudad, donde muchas personas podrían conocer el producto y la mujer que lo hacía posible. Lucía aceptó con entusiasmo, aunque también con nerviosismo. El día del evento llegó y, para sorpresa de Lucía, la plaza se llenó de gente interesada. Personas de todas las edades se acercaban para probar los chocolates y escuchar su historia. Algunos lloraban conmovidos, otros sonreían al descubrir que la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados. Al final de la jornada, Lucía sintió que su vida daba un giro definitivo. No solo por las ventas, sino por el apoyo y el cariño que había recibido. Comprendió que su sonrisa no solo cambiaba el destino de un millonario, sino que también tocaba el corazón de muchas personas. Esa noche, mientras cerraba los ojos, Lucía recordó todos los momentos difíciles y se dio cuenta de que, aunque el camino aún era largo, había dado el primer paso para transformar su realidad. Su sonrisa, esa que un día había sido solo un acto de supervivencia, ahora era la luz que iluminaba su futuro. Lucía despertó aquella mañana con una mezcla de nervios y esperanza. El evento en el parque había sido un éxito inesperado, pero ahora comenzaba el verdadero desafío: convertir esa chispa en un fuego constante que iluminara su futuro. Sabía que no podía confiar solo en la buena voluntad de las personas, necesitaba construir un negocio sólido y duradero. Desde temprano, Lucía se puso a trabajar en la pequeña cocina que alquilaba. Sus manos, aunque cansadas, eran expertas en crear cada chocolate con precisión y cariño. Pensaba en cada detalle, desde el sabor hasta la presentación, porque entendía que la calidad era la clave para destacar en un mercado tan competitivo. Alonso continuaba siendo su aliado más firme. Cada día traía nuevas ideas, contactos y apoyo moral. Le ayudaba a entender conceptos de negocio que para Lucía eran nuevos, a veces, abrumadores. Pero ella estaba dispuesta a aprender, a adaptarse, porque sabía que el éxito no llegaba sin esfuerzo. Un día, mientras Lucía entregaba chocolates en una pequeña cafetería que había aceptado vender sus productos, recibió una llamada inesperada. Era un famoso crítico gastronómico que, intrigado por la historia que había leído, quería probar sus chocolates para incluirlos en su columna semanal. La noticia llenó a Lucía de alegría, pero también de nerviosismo. Sabía que esa podía ser una gran oportunidad, pero también un riesgo si no cumplía con las expectativas. Preparó con esmero una caja especial para el crítico, eligiendo sus mejores chocolates y decorándolos con esmero. El día que el crítico llegó a la cafetería, Lucía estuvo observando en silencio, esperando su reacción. Para su sorpresa, él sonrió y dijo: «Estos chocolates tienen algo único, una historia que se siente en cada bocado». Esa frase fue como música para sus oídos. Con la publicación del artículo, la demanda empezó a crecer. Más tiendas y cafeterías querían vender sus chocolates y las personas buscaban conocer a la joven que había conquistado la ciudad con su sonrisa y su talento. Pero con el crecimiento llegaron también nuevas responsabilidades y problemas. Lucía tuvo que aprender a manejar inventarios, coordinar entregas y cuidar la calidad sin perder la esencia de lo que hacía especial a sus chocolates. La presión era enorme, y en más de una ocasión pensó en renunciar, pero cada vez que miraba una sonrisa satisfecha de un cliente, encontraba la fuerza para seguir adelante. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, vio un cartel de local disponible justo en la calle que siempre había soñado. Su corazón latió con fuerza. ¿Sería ese el lugar donde finalmente podría abrir su chocolatería? Pensó en las dificultades,
en el dinero que necesitaba, pero también en el sueño que la había impulsado desde niña. Con el apoyo de Alonso y la ayuda de nuevos amigos que había hecho gracias al negocio, comenzó a planear cómo conseguir los recursos para alquilar y acondicionar ese local. Organizaron eventos, campañas en redes sociales y buscaron inversionistas que creyeran en la visión de Lucía. Mientras tanto, Lucía nunca olvidó de dónde venía. Continuó vendiendo chocolates en la calle, hablando con la gente y compartiendo su historia. Sabía que su verdadera fuerza estaba en la conexión humana, en la capacidad de tocar corazones con una simple sonrisa y un dulce. Finalmente, llegó el día en que las llaves del local estaban en sus manos. La emoción y el miedo se mezclaban, pero Lucía sabía que cada sacrificio había valido la pena. Su sueño estaba más cerca que nunca. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su nuevo hogar, Lucía sonrió con la certeza de que su sonrisa, esa que una vez cambió el destino de un millonario, ahora estaba lista para iluminar su propio camino hacia el éxito. Lucía no podía creer que finalmente tenía su propia chocolatería. El local pequeño, con una vitrina que dejaba ver sus delicados chocolates, era mucho más que un negocio. Era la materialización de años de esfuerzo, lágrimas y sonrisas. Al abrir las puertas por primera vez, sintió que el mundo entero la miraba, pero también que ahora era dueña de su destino. Los primeros días no fueron fáciles. El flujo de clientes era lento y las dudas empezaban a aparecer en su mente. ¿Habría tomado la decisión correcta? ¿Podría mantener la calidad y el sueño que tanto anhelaba? Sin embargo, cada vez que veía a alguien probar sus chocolates y sonreír, se llenaba de una energía renovada. Alonso seguía a su lado, pero ahora con un papel más discreto. Lucía quería demostrar que ella podía liderar, que su éxito no dependía solo de la ayuda de otros, sino de su pasión y trabajo. A veces, sentía miedo, pero sabía que esa sensación era parte del camino. Para aumentar la visibilidad, Lucía organizó una inauguración especial invitando a la comunidad, amigos, clientes y al crítico gastronómico que había escrito sobre ella. La plaza frente a su local se llenó de música, risas y olor a chocolate. Fue un día que nunca olvidaría, porque no solo celebraba un negocio, sino una nueva etapa en su vida. Mientras las semanas pasaban, la chocolatería empezó a ganar fama. No solo por los sabores únicos, sino también por la historia que cada cliente conocía. Lucía se encargaba personalmente de contar su trayectoria, sus luchas y la importancia de no rendirse nunca. Pero el éxito también trajo retos. La demanda aumentó y Lucía tuvo que contratar a un pequeño equipo para ayudarla. Aprender a delegar fue difícil. Ella quería que cada chocolate fuera perfecto, y confiar en otro significaba soltar un poco el control. Además, la competencia en la ciudad no se hizo esperar. Algunas chocolaterías tradicionales comenzaron a ver a Lucía como una amenaza y no dudaron en criticarla o tratar de imitar sus productos. Sin embargo, ella decidió no caer en provocaciones y seguir enfocada en su trabajo y en su comunidad. Un día, mientras revisaba los pedidos, recibió una carta inesperada. Era de una fundación que buscaba apoyar a emprendedores sociales como ella. La invitaban a participar en un programa especial que podía brindarle recursos y capacitación para expandir su negocio y ayudar a más personas en situación vulnerable. Lucía sintió que ese reconocimiento era un premio a su esfuerzo, pero también una responsabilidad. Quería no solo crecer como empresaria, sino también dar oportunidades a quienes, como ella, alguna vez enfrentaron la incertidumbre y la pobreza. Con el apoyo de la fundación, comenzó a planear un proyecto para formar a jóvenes en la elaboración de chocolates y la gestión de negocios. Su sueño se transformaba ahora en una misión, no solo cambiar su destino, sino también el de otros. Mientras trabajaba en esta nueva etapa, Lucía recordaba con gratitud aquella primera sonrisa que un día le cambió la vida.
Sabía que cada paso dado, cada obstáculo superado y cada sonrisa compartida la acercaban más a un futuro lleno de esperanza y éxito. La chocolatería no era solo un lugar donde se vendían chocolates, era un símbolo de perseverancia, de amor y de sueños cumplidos. Y Lucía, con su sonrisa inquebrantable, se convertía en la inspiración para muchos que aún buscaban su propia luz en medio de la oscuridad. Lucía nunca imaginó que su sonrisa, aquella que una vez iluminó el día de un millonario en medio del ruido de la ciudad, terminaría transformando no solo su vida, sino la de muchas personas a su alrededor. La chocolatería que con tanto esfuerzo había construido se había convertido en un faro de esperanza y perseverancia para toda la comunidad. Con el apoyo de la fundación, Lucía logró crear un programa de capacitación para jóvenes que, como ella, soñaban con un futuro mejor. Les enseñaba a hacer chocolates, a gestionar un negocio y, sobre todo, a no rendirse ante las dificultades. Ver cómo esos jóvenes empezaban a crecer y a creer en sí mismos era para ella la recompensa más grande. La chocolatería empezó a expandirse, abriendo nuevas sucursales en barrios vulnerables, llevando no solo dulces sino también oportunidades. Lucía se convirtió en una referente, una mujer que demostraba que el talento y la sonrisa pueden cambiar destinos, sin importar el origen. Pero el camino seguía lleno de retos. La presión por mantener la calidad, la competencia feroz y la responsabilidad de liderar un equipo grande a veces pesaban en su ánimo. Sin embargo, ella nunca olvidaba la promesa que se hizo aquella tarde, cuando vendía chocolates en la calle y soñaba con un futuro distinto. En uno de esos días difíciles, Alonso volvió a aparecer en su vida. Esta vez no como un empresario, sino como un amigo sincero. Le recordó que el éxito no solo se mide en ganancias, sino en la capacidad de tocar vidas y mantener la humildad. Lucía comprendió entonces que todo lo que había vivido la había formado para ser no solo una empresaria, sino también una líder con corazón. Su sonrisa, que había sido el inicio de todo, ahora era su fuerza y su sello personal. Un día, mientras inauguraba una nueva sucursal, una mujer se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Gracias por creer en mí», dijo, «porque usted me enseñó que, con una sonrisa y esfuerzo, todo es posible». Lucía abrazó a esa mujer, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. El tiempo pasó, y la historia de Lucía se difundió más allá de la ciudad. Su chocolatería ganó premios y reconocimientos, pero para ella, lo más valioso seguía siendo el impacto que generaba en las personas. Recordaba con cariño aquel encuentro inesperado en el semáforo, cuando su sonrisa cambió la vida de Alonso, y sin saberlo, también la suya. Esa sonrisa había sido el primer paso hacia un destino que nadie podía prever, pero que ella había construido con trabajo, fe y amor. Lucía sabía que no importaba cuántos chocolates vendiera o cuántos negocios abriera. Lo esencial era seguir siendo esa mujer auténtica que creía en los sueños y en la bondad del mundo. En su corazón, guardaba la certeza de que una simple sonrisa puede ser el comienzo de una historia increíble, capaz de cambiar vidas, romper barreras y abrir caminos donde antes solo había oscuridad. Así, con cada chocolate elaborado y cada sonrisa compartida, Lucía seguía demostrando que, a veces, el destino solo espera una chispa de esperanza para iluminarse. Y esa chispa, siempre, fue su sonrisa.